si la clase la iniciamos con sistema masa resuelto amortiguador horizontal o vertical, pero es igual, ¿ok? Creo que es fácil horizontal. De movimiento que resultó ser mx2 punto más, definimos en ese momento la forma x punto más k por x igual a f0 por 0 w de r5. Okay. O sea que es una ecuación similar a la que resulta en vibración libre, solo que ahora en vez de estar igualada a 0, está igualada a la fuerza de excitación que es f de t. Recuerden que es una fuerza que está aplicada durante todo el tiempo, o sea que el sistema ahora, en vez de vibrar libremente, como dijimos en la clase anterior, pues libremente significaba que no había una fuerza que la moviera, sino que el sistema estaba en reposo y si yo llegaba y la excitaba, él se movía libremente, pero una situación que lo excita y ya no quiere y él se mueve libremente. Ahora estoy excitando con una fuerza de tipo armónica, decimos, una fuerza de tipo armónico, yo estoy poniendo coseno aquí. Puede ser seno también, ¿ok? Puede ser una fuerza externa también tipo seno. Pero vamos a ver más adelante que es similar al análisis, que es idéntica a la ecuación que va a resultar. Entonces vamos a iniciar con una tipo coseno. O sea que esta masa va a estar obligada a moverse según esa fuerza que está aplicada todo el tiempo. Y vamos a ver cuál es la respuesta que se obtiene. Analizamos primero cuando C igual 0, o sea cuando no hay amortiguador, que fueron las clases que el amigo de acá de pasar, porque la tiene, creo que olvida poca gente. Ya se pasaron al grupo, que eso obtiene cuando C igual 0. Ahora vamos a trabajar con C diferente de 0, de que va a ser amortiguador. Vamos a trabajar este sistema ahora. Y dijimos en ese momento, igual con C igual 0, igual que acá, que la respuesta del sistema va a tener dos partes. Una respuesta que se conoce como la homogénea y una respuesta que se conoce como respuesta particular. O sea que la respuesta en el sistema tiene dos partes, una la homogénea y otra particular. La homogénea es obtener la respuesta de esta ecuación de movimiento igualada a 0, o sea que la homogénea es la respuesta que se obtiene cuando tenemos este sistema, o sea, esto igualado a 0, y ya eso ya lo habíamos obtenido, que para el caso amortiguado resultó x de t igual a b por a la menos 6 la w de t por el seno w de t más beta. Y ya nosotros tenemos toda la, cómo calcular b en ese caso, cómo calcular beta, cómo calcular wd, que es wd por la raíz de 1 menos 6 al cuadrado. Se sabe que en ese caso estamos trabajando en un caso subamortiguado, que es menor que 1. Todas las consideraciones que ya hemos hecho. Debo aclarar que al igual que en el caso, si se estudia en el caso de no amortiguado, cuando yo sume la respuesta total, que va a ser la respuesta de la homogénea, esta va a ser para nosotros la respuesta, vamos a llamar respuesta de la homogénea, ¿okay? Que es la misma que hemos obtenido para la vibración libre, pero ahora vamos a llamar respuesta de la homogénea porque esa es la respuesta de la homogénea. Y la respuesta de la particular, vamos a colocar eso antes de seguir con lo que estaba mencionando, vamos a decir que es una amplitud cualquiera, o sea que yo voy a suponer que esto, como se está obligado a moverse según esta excitación, se va a mover de la misma forma que coseno con una amplitud que no conozco. Esa amplitud ahora no la voy a llamar A, que la llamamos A, B, A1, A2, que ahora vamos a llamar X mayúscula. Porque si la llama el texto, y simplemente el estudio de esta parte se centra en saber qué es esa X mayúscula y vamos a ver por qué. X mayúscula, coseno, porque yo digo que se va a mover según esta fuerza, entonces se va a mover coseno. Con esta frecuencia, que esta frecuencia WDR que tiene acá se denomina como frecuencia de excitación, o sea, la frecuencia con la que está dada esa excitación. Coseno WDRT, o sea, WDRT, ¿sí? Okay.
está obligado a moverse según esta fuerza, o sea que se va a mover tipo coseno, va a ser con esa misma frecuencia, lo que no conozco es X, y además voy a agregar aquí un menos phi. Ese ángulo phi, ese ángulo phi se conoce como ángulo de retablo. Y vamos a ver por qué se le conoce así. Y por eso lo coloco negativo, o sea, fíjense que es ángulo de retablo, por eso lo coloco negativo. Y lo coloco negativo porque así lo hace el texto, pero si yo escribo el texto yo lo coloco positivo. Repito, si yo escribiera el texto lo colocará positivo, pero el texto lo coloca negativo para decir que ese ángulo siempre va a ser negativo. ¿Por qué le digo que yo lo colocará positivo? Porque cuando yo determine la ecuación para calcular theta, en todos los problemas que nosotros vayamos a hacer, hay excepciones y vamos a nombrar las excepciones, ese ángulo va a dar negativo. Entonces por eso yo coloco negativo. ¿Por qué les menciono eso entonces? Porque no es que haya medio negativo y cuando lo voy a meter aquí voy a multiplicar por este medio y lo voy a colocar positivo. No, recuerden que, por eso les digo, algebraicamente yo debería colocar este positivo y cuando da negativo simplemente lo incluyo negativo. Pero el texto lo coloca negativo para indicarle que ese ángulo es negativo. Se define como un ángulo de retablo. Ese ángulo en realidad tiene que ver con un tiempo y ese tiempo no se va a dar negativo. Entonces, como el tiempo negativo no existe, entonces quizás por eso el texto coloca eso allí, el negativo de una vez. A lo que iba entonces era que la respuesta total quedaría escrita como la homogénea, que es B por E a la menos 6, la WNT, por el seno de WDT más beta, más la respuesta de la particular, que sería X coseno WDRT más phi. Esta es la respuesta entonces completa. Cuando yo vaya a calcular las constantes, yo debería recalcular la constante B, la constante beta y calcular B que no la tenemos. Repito, para yo saber esta respuesta completa necesito B, beta, X y por supuesto que tenga WDR, WN, Seila, eso se suele entiende. Pero debo tener entonces una ecuación para B, beta y X y phi. Debería calcularla para todas, porque al igual que hicimos el caso para C igual 0, esta constante B y beta la van a estar influenciadas por esta excitación también. Sin embargo, no lo vamos a hacer. Vamos a suponer que la respuesta de la homogénea sigue siendo esta y vamos a utilizar las ecuaciones que ya tenemos para B y para beta. En esa ecuación de B y beta quizás va a estar incluido parte de esta amplitud. Yo repito, no lo vamos a hacer por el simple hecho de que esta se conoce ahora como una respuesta transiente y esta se considera una respuesta en estado estable. O sea que, ¿qué quiere decir transiente? Si se notan, y ya lo hemos hecho para el caso de miración libre, esta respuesta siempre desaparece con el tiempo, porque aquí va a estar una exponencial negativa, estamos multiplicando a esta función seno, esa respuesta recuerden que siempre es de este tipo. Y desaparece con el tiempo. O sea que este tiempo es finito. Este tiempo es finito. O sea que esa respuesta desaparece con el tiempo, mientras que esta respuesta permanece en el tiempo. Porque una magnitud constante, por lo tanto, esta respuesta permanece en el tiempo. Y esta parte se centra precisamente en qué ocurre con el sistema con esa excitación. O sea, cuando yo aplico esta excitación, hay que tener conocimiento de que va a tener, en el momento que la aplico, empieza a vibrar con estas dos respuestas
Pero como esto va a trabajar, entonces vamos a suponer que esto es una máquina, es una máquina, un ventilador simplemente, una turbina, un compresor, ¿ok? Entonces la excitación que esté permanentemente en el tiempo va a estar todo el tiempo de funcionamiento. O sea que a pesar de que en el arranque aparezca una respuesta de la homogénea, ¿ok? En el funcionamiento normal solamente va a aparecer la respuesta de la particular, porque esta va a desaparecer. O sea, esta cuando va a aparecer, cada vez que, por ejemplo, el motor arranque, bueno, está arrancando desde el principio, esta excitación inmediatamente empieza a funcionar y excita esta también y aparece. Pero esta se suprime en el tiempo y esta permanece. ¿Okay? Si alguien pasó y golpeó, recibe algo, una bomba que esté trabajando a la intemperie en un pasillo, si alguien pasa y la golpea, va a aparecer la respuesta de la. Menciono eso porque eso ocurrió en el principio de la analización de las vibraciones en continuo. O sea, cuando ustedes instalaban los equipos de vibración para monitorear los equipos, de repente aparecía un pico que no se justificaba este pico que es, y es simplemente que el problema es que de la respuesta completa tiene que dar esta, entonces utilizan B y beta para dar una respuesta allí de la homogénea. Pero no es objeto de estudio esa parte, porque, como les digo, o sea, cuando estoy monitoreando un equipo para ver si la vibración le afecta y aparece un pico que es inesperado, o sea, como el que golpeó, de todas maneras aparece y desaparece. Eso no es lo que me va a dañar el equipo. Me va a dañar el equipo, pero el funcionamiento normal, que me van a aparecer varios picos que me van a decir, ya vamos a ir más adelante, o saber cuánto vale X y cuánto vale phi. Para eso entonces vamos a arribar a la respuesta de la particular. La respuesta de la particular que dijimos que era X coseno WDR de menos phi. Okay, al derivarla tenemos X, la interna de esta es WDR, voy a colocar aquí de primera. WDR, el coseno es el menos seno, voy a borrar porque ya X de la particular derivada será igual entonces va a aparecer aquí el menos X de la particular a menos WDR de X, la seno WDR de menos. Claro, la del coseno es el menos seno, la de interna es WDR. Esta es la derivada. La segunda derivada será el seno del coseno, que se sigue quedando menos. Entonces, WDR va a estar al cuadrado, porque la interna sigue siendo WDR. X, la constante, y ahora va a ser coseno WDRT menos phi. Okay. Ahora tendríamos que sustituir en la ecuación de movimiento la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Eso lo voy a hacer en lo que se conoce como un diagrama de Fasor. Donde el fasor que vamos a utilizar es coseno WDRT menos phi. Como voy a utilizar ese fasor, en las tres debe aparecer el coseno. Por eso voy a escribir esta, la segunda la voy a escribir como menos, no, voy a escribirla como WDR por X. Recuerden que el seno lo puedo escribir como un coseno más 90 grados. O sea, que esta será coseno, perdón, este es un menos seno. El menos seno es así, ¿ok?
forma, entre la gráfica del coseno. Si yo le sumo pi medio, parto de acá, entonces voy a tener un menos 0, o sea, si aquí le sumo pi medio, entonces W de R de menos más pi medio. O sea que el coseno si le sumo pi medio es un menos 0. La función coseno le sumo pi medio y obtengo un menos 0. Se lo puedo escribir de esa forma. Y la segunda la escribo como W de R al cuadrado por X coseno W de R t menos pi. Y ahora, si tengo un coseno, para obtener un menos coseno de sumarle pi. De aquí hasta aquí hay pi. Si le sumo pi, ahora tengo un menos coseno. Entonces debo sumarle aquí pi, para que sea coseno más pi igual a un menos coseno. Ya, profe. Si al menos seno le sumo ¿qué? No. Siempre voy a este coseno que le estoy sumando. Pi medio. Pi medio. O sea, si a un coseno, la función coseno parte acá, le sumo pi medio, aquí pi medio, recuerden que la gráfica es pi medio, porque siempre hacen 2pi la completa. Ok. Entonces obtengo un menos 0, que es lo que tenía anteriormente. Ok. Y si a este coseno le sumo pi, al coseno le sumo pi, obtengo un menos coseno. O sea, la que parte aquí abajo es un menos coseno. Coseno más pi es menos coseno. Porque esas dos son idénticas, por lo tanto. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque voy a traer un diagrama de fasor que tiene que aparecer esto. Entonces, así, en el desplazamiento me aparece el fasor, en la velocidad me aparece el fasor, ¿okay? Y en la aceleración me aparece también el fasor. En los tres voy a tener el mismo fasor. A ver si puedo sumar las tres. Porque recuerden que al sustituir la aceleración, la velocidad y el desplazamiento en esta ecuación, entonces me van a quedar en las tres y en la última también me queda, no me queda el fasor completo, me queda casi el fasor. Y ya vamos a ver cómo hacemos allí. O sea que en el diagrama de fasor, yo voy a empezar a sumar el desplazamiento primero. El desplazamiento es m por x2 puntos. X2 puntos es w cuadrado por x, ¿ok? Que es el desplazamiento. O sea que voy a tener esto que está acá. Perdón, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que tiene su paso, solamente tiene x, estaba empezando con la aceleración, el desplazamiento lo voy a sustituir, ok, es m, voy a sustituir primero este, por eso que como estaba este primero me confundí, voy a sustituir primero este, k por x, entonces k por x tiene como magnitud solamente k por x, porque este es el fasor, entonces voy a tener k por x. Que sería este término, k por x, donde x es todo esto, o sea que el fasor no lo estoy colocando porque estoy diciendo que este es el diagrama de ese fasor, entonces k por x. Luego sumo c por x punto, sería c por w de r x, y está 90 grados después, o sea que 90 grados después sumo c w de r por x. Fíjense que está 90 grados después y aquí está el fasor, ¿ok? Y está multiplicado por c. Ahí está c, w de r por x. Y por último sumo m, x2 puntos, que será m, w de r al cuadrado por x, el fasor que está acá, y está 180 grados después del desplazamiento o 90 grados después de la velocidad. Entonces aquí está m, x mayúscula, w de r al cuadrado. Que la suma de las tres debe ser igual a F0 por este. Fíjense que este no tiene el fasor, entonces entre esta respuesta, este F0 y el desplazamiento, hay un ángulo que es negativo, que precisamente es phi.
yo sumo estas tres, la respuesta es esta, o sea que esta magnitud es F0, y entre el desplazamiento y la fuerza voy a tener el ángulo φ. Y eso es lo que se conoce como llave de Fasor. Ahí, o sea, utilizamos la llave de Fasor, pero por supuesto es más fácil obtener la... Vamos a tratar de colocar más paralela a esta. ¿Los ángulos cómo vienen dados? Porque yo sé que la primera estaba a 90 grados y la segunda estaba a 90 grados de eso. Porque está a 180 grados después del desplazamiento. O sea, esto está a 180 grados después de esto. Esta está a 90 después de esto. Por eso está aquí. Y la suma de las tres, solamente, en el polígono solamente lo podemos hacer de esa forma, esta magnitud F0 y este ángulo es φ, que precisamente por eso aquí no tiene el ángulo φ. Porque entre esta y esta existe un ángulo φ. Un ángulo de retardo y un ángulo negativo. ¿Qué me dice ángulo φ? Que cuando yo aplico esta fuerza, porque esta masa tarda un tiempo en empezar a moverse. ¿Y por qué tarda un tiempo? Por el amortiguador. ¿Okay? Eso es uno de los efectos del amortiguador. Cuando no tiene amortiguador, no ocurre eso. ¿Okay? Este polígono para obtener X y el ángulo φ. El ángulo φ es evidente allí. ¿Okay? Si yo digo aquí, tangente de φ es cateto opuesto, que es CWDR por X sobre, porque esto es esto mismo, sobre el cateto adyacente, que es este pedacito que está acá, que es K por X menos MX WDR al cuadrado. ¿Qué WDR? Casi no se ve. WDR al cuadrado. Repito, el ángulo, si hago la tangente, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es CWR por X. Aquí está. CWR por X. Y el cateto adyacente, que es K por X menos este, que es este mismo, MX WR al cuadrado. De allí, por supuesto, obtengo el ángulo. Voy a cerrar esto aquí para obtenerlo aquí. El ángulo sería tangente a la menos 1 de, aquí puedo cancelar X, está en todas partes, de CWDR sobre K menos MWDR al cuadrado. Profe, el primer vector, que es K por X, el valor de X va a ser multiplicado por el valor de la K del resorte, ¿correcto? Sí, porque luego la vertical. Porque estoy sustituyendo X aquí. Ajá. X que es esta. Correcto. X es la particular. Eso lo multiplico por la constante K del ejercicio o del sistema. Aquí está, de la ecuación de movimiento. Luego viene C, que es del Esta, amortiguador. Ajá. C por X punto. Ok. X punto aquí está. La derivada. Entonces, Perfecto. CWR Y por último y M por X dos puntos, que es WR por X por M. Que los tres dijimos que tienen, los tres ahora tienen el fasor. ¿Okay? Los tres tienen el fasor. Solo que uno está 90 grados después y el otro 180 grados después. Igual X. Utilizamos acá este mismo triángulo. Decimos F0 cuadrado. F0 al cuadrado es igual a, vamos a tomar aquí primero, C WDR por X al cuadrado más K por X menos MX WDR al cuadrado. Despejamos de allí. Veamos X que nos queda.
vamos a hacerlo por paso, ¿ves? F0 cuadrado es igual a x que multiplica x cuadrado, perdón, x cuadrado que multiplica CW de R por X al cuadrado, perdón, No. sin la X, la saqué, al cuadrado más, K. bueno, si vas a colocar la X cuadrado, Todo eso. todo esto, Por K. K sola. K Menos M. menos MW al cuadrado. todo esto al cuadrado. Ok, entonces X al cuadrado es igual a F0 cuadrado sobre C W de R al cuadrado más K menos MWR al cuadrado. Ahora saco la raíz aquí y allá. Entonces me queda algo así. Quito este cuadrado, quito este cuadrado. Yo lo hice más fácil que ustedes, hagan ustedes en otro paso. Puedo rayar todo lo que queda así. Dividir todo entre la masa y la frecuencia natural al cuadrado. Voy a dividir todo esto entre la masa y la frecuencia natural al cuadrado. No he cambiado nada. Es la misma división arriba y abajo. Recuerden que la frecuencia natural al cuadrado aquí, yo voy a recordar, o voy a utilizar, la frecuencia natural al cuadrado es K sobre M. Voy a tratar de escribirlo aquí al lado. Si no me alcanza, lo hacemos que alcance. Entonces, aquí me quedaría solamente F0 sobre K, ¿no? Y arriba me queda F0 sobre K. Abajo, yo voy a meter esto de abajo. Aquí. ¿Cómo se ha salido? Ok. Aquí en la raíz voy a escribir así grande. Voy a escribir C sobre MWN al cuadrado. Esa está multiplicada por WR al cuadrado. Y esto está al cuadrado. ¿Está claro? Entienden que esto que está aquí, para meterlo yo dentro de la raíz, tengo que meterlo al cuadrado. O sea que quedaría m cuadrado WN cuadrado. Pero como ya está aquí este cuadrado, ya entonces está al cuadrado. No solamente, o sea, tendría que meterlo aquí, como m cuadrado, dividiendo entre wn al cuadrado y wn a la 4, tendría que colocar aquí. ¿Okay? Pero como lo estoy encerrando dentro de la raíz, dejo esta m y está al cuadrado, porque ya está afectada por este cuadrado. La digo igual porque lo estoy también encerrando en el paréntesis del cuadrado. Si no fuera a meterlo dentro del cuadrado, sí, tendría que dejarlo al cuadrado y a la 4. Ok. Aquí me quedaría más, paréntesis grande aquí, K sobre m cuadrado, perdón, m, wn cuadrado, menos MWDR cuadrado sobre MWN cuadrado. Todo esto también está al cuadrado
que es C sobre M? Hacerlo por aquí arriba. La que en este espacio. No, eso tenemos mucho. Recuerden lo que es C sobre M. Recuerda que Seila es C sobre C. Entonces C sobre 2 veces la masa por la frecuencia natural. Por lo tanto, C sobre M, donde C sobre M es 2 Seila WM. ¿No? Sí. Vamos a sustituir eso entonces. Entonces X será igual. Vamos a colocar otra vez F0 sobre K. F0 sobre K sobre la raíz de. Entonces, aquí tengo C sobre M. Donde tengo C sobre M voy a colocar 2 Seila WN. Aquí está. 2 Seila WN que es C sobre M por WR sobre WN. Eso lo voy a llamar R cuadrado. Y esto está al cuadrado. Entonces acabo de hacer una definición y voy a decir que R es W de R sobre WN. Eso se conoce como, anótenlo como razón o relación de frecuencia. R es razón o relación de frecuencia. Y siempre va a ser, en este caso es WR sobre WN, pero siempre prefiero que lo llamen frecuencia de excitación sobre frecuencia natural. ¿Okay? Para manejar el término, la relación de frecuencia siempre va a ser frecuencia de excitación sobre frecuencia natural. Bueno, por eso estamos hablando de frecuencia externa y la frecuencia externa estamos hablando que con una frecuencia de excitación que estamos llamando WDR, pero más adelante vamos a ver fuerza por desbalance, entonces será W operación, la van a llamar, pero siempre va a ser R va a ser siempre la fuerza de excitación, en desbalance la excitación va a ser la frecuencia de operación. La frecuencia de excitación sobre frecuencia natural. Si estamos estudiando excitación en la base, la excitación la llamaremos W de la base, entonces R va a ser W de la base sobre W natural. O sea que siempre va a ser la frecuencia de excitación por la frecuencia natural. Ok, el próximo término tenemos K sobre M, ya lo dijimos por aquí que es K sobre M. K sobre M es frecuencia natural al cuadrado. O sea, aquí tenemos entonces K sobre frecuencia natural al cuadrado sobre frecuencia natural al cuadrado tenemos 1, entonces el término es 1 más 1, repito, este K sobre M es frecuencia natural al cuadrado sobre frecuencia natural al cuadrado, este término es 1, entonces aquí cancelamos las masas y aquí tenemos R cuadrado, 1 menos R cuadrado al cuadrado. Aquí es WR, porque piensa acá, es CWR sobre MWN cuadrado. Sobre MWN cuadrado. No me queda un doble. 2 siglas R. ¿Lo ven? Aquí ya había un error, corregimos. Okay. Aquí en C sobre M, C sobre M de n al cuadrado, okay. El WD al cuadrado, perdón, WDR sobre WN cuadrado. Entonces, WDR sobre WDN es R. Me queda un WN abajo que se cancela con este WN al sustituir C sobre M. Solamente me
queda 2,6 la R más 1 menos R cuadrado. Esa es la ecuación definitiva. Bueno, en realidad se conoce, vamos a ver después por qué, se conoce como K por X sobre K, está dividiendo, pasa a multiplicar así, sobre F0. Así mismo. Es igual a 1 sobre la raíz de 2,6. Voy a voltear esto, que en el texto parece así, pero voy a colocarlo 1 menos R cuadrado al cuadrado más 2,6 la R al cuadrado. Así como si no la ecuación, en realidad, repito, en el texto generalmente va a aparecer este término allá y este acá, pero yo lo volteo y les digo de por qué, a ver si no cometen error. Parece que les cuesta mucho, cuando están haciendo cálculos, están en el examen, están apurados, están haciendo su ejercicio, les cuesta mucho elevar este R cuadrado y luego después hacer R cuadrado. O sea, cuando está aquí al final, generalmente me da peor el resultado que al final. O sea, siempre pongo cuidado aquí. O sea, cuando sustituyo 1 menos R cuadrado, lo igual al cuadrado, porque no hacen ese doble cuadrado, o hacen esto y no hacen esto, o hacen esto y no hacen esto. No sé qué laxo mental habrá allí, pero me ha pasado en el tránsito. Cuando coloco ese acá parece que allí la ven más. ¿Qué cuánto vale aquí? Porque cuando yo monitoreo la máquina, okay, la amplitud que me va a aparecer es X. Okay. X es el mayor pico que voy a obtener en el diagrama de espectro, ¿okay? Porque me indica la amplitud y si esa amplitud es monitoreada a ver si no crece con el tiempo. Entonces es muy importante el valor de X. Y la colocan de esta forma porque aquí tenemos un valor de X adimensional, ¿okay? K por X es una magnitud de fuerza, sobre F0 es una magnitud de fuerza, entonces es una manera adimensional de la amplitud de vibración. Entonces lo colocan de esa forma. Vamos a ver ahorita más tarde. Para obtener esta forma, fíjense que estamos obteniendo toda la amplitud dimensional que solamente depende de la relación de frecuencia y de signo. No depende de más nadie. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con phi. Tenemos que hacer la misma división. No la voy a hacer, pero yo creo que no es muy difícil ver. Entonces, tenemos que hacer la misma división, dividir todo entre mwn al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, o sea, lo que tenemos que ver es que allá en el término de phi está este término, CWR. ¿Qué resultó ser este término en esta ecuación? 1 menos R cuadrado. ¿Perdón? A ver si estoy al revés. No, al revés. 2,6 la R. ¿No? Este término es 2,6 la R, lo que pasa es que allá lo volteé. Sí, este término es 2,6 la R. Entonces, phi es tangente a la menos 1 de 2,6 la R sobre y el término K menos M terminó siendo 1 menos R cuadrado. 1 menos R cuadrado. Entonces lo pueden hacer, tampoco es muy difícil. Van a dividir los dos términos de phi, este y este lo van a dividir entre mwn cuadrado y van a obtener eso. Repito, que como ya lo hicimos en X, y en X aparecen también esos dos términos. Este término dividirlo entre mwn cuadrado resultó ser 2,6 la R, y este término al dividirlo entre mwn cuadrado resultó ser 1 menos R cuadrado. Colocamos aquí. Ya para eso entonces tenemos cómo determinar el ángulo y cómo determinar X. Por supuesto que para determinar X yo utilizo esta. Para determinar X utilizo esta, que es la misma que lo estoy pegando. Para determinar X yo utilizo esta, pero le copio esta porque esta es la que se conoce como amplitud dimensional, y cuando vayamos a graficar esa respuesta, la gráfica de esa respuesta la vamos a ver con esa ecuación. Y de aquí quiero pasar, sin borrar el diagrama de Fasor, quiero pasar al siguiente punto. Vamos a hacer ejercicio terminado de esta parte. Fuerza transmitida. La fuerza transmitida se habla de, o sea,
se estudia. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que estando sobre una misma plataforma pueden ser afectados por esa fuerza. O sea, si yo tengo dos máquinas, vamos a suponer que son dos bombas idénticas, ¿vale? Sobre una plataforma y una de ellas comienza a vibrar, esa fuerza se puede transmitir a la base, y como la base está compartiendo las dos máquinas, la próxima máquina entonces puede percibir esa vibración también por la base y empezar, ya sería ella la próxima bomba la percibe ya por algo que vamos a ver a posterior, que es excitación en la base. La excitación en la base también entonces puede transmitir esa vibración a la máquina. Entonces por eso se estudia la fuerza transmitida, y no es extraño la fuerza transmitida, que se conoce como FT, sea igual a la fuerza del amortiguador más la fuerza de resorte. No creo que no tenemos que hacer mucha deducción de acá, ni sabemos que si de alguna forma se transmite esta fuerza que está aplicada más, se transmite a la base, es por medio del amortiguador y por medio del resorte. O sea, no hay otra forma. Recuerden que ahí no estamos trabajando con fricción, no estamos trabajando con nada, por lo tanto solamente puede ser transmitida por el amortiguador y el resorte. O sea que la fuerza transmitida igual a C por X punto más la fuerza de resorte, que es K por X. Por eso les dije que quería ver esto primero que todo, porque recuerden que en la ecuación de movimiento, que si la borré, aquí aparecía K por X, que es este que está acá, casualmente coincide con la sigla K por X, pero recuerden que K por X, recuerden que uno siempre suprime, pero aquí yo tendría que decir, ok, fuerza transmitida en el tiempo, es C por X punto en el tiempo, más K por X en el tiempo. ¿Ves? No siempre dice K por X, pero esta X es la ecuación de X que es en el tiempo. Entonces, por supuesto, este X en el tiempo, ya dijimos que es K por X mayúscula, ¿okay? Con respectivo coseno, ¿vale? Entonces, en el tiempo, porque este K por X está multiplicado por el factor coseno de RT por el menos phi. Ok, entonces este es K por X y C por X punto viene representado aquí por este que está acá. C de RX coseno de RT menos phi. ¿Okay? O sea que en este diagrama de espasor no sirve para decir que esta suma es la fuerza transmitida. No sé si está claro. Recuerden la ecuación de movimiento, la respuesta de la particular, que es X coseno W de RT menos phi. Cuando yo digo K por X, es K por X coseno de RT menos phi. Entonces, que me queda K por X y el factor, que es este que tenemos aquí. Y lo mismo con la velocidad. Entonces, C por X punto va a ser entonces C doble R por X por el coseno de R menos phi 90 grados de vuelta. Entonces, la suma de las dos me da la fuerza transmitida. Entonces, la fuerza transmitida, según aquello, va a ser Ft al cuadrado igual a K por X al cuadrado más CW de R por X al cuadrado. Y de ello que tenemos entonces que la fuerza transmitida es la raíz cuadrada de K por X al cuadrado más CW de R por X al cuadrado. Profe, allá que dice C por X punto, ¿por qué? Arriba. Esta C que está un poquito C por X punto de T. Ah, ok. Con respecto al tiempo, o sea, lo que quiero aclarar es que en todas partes yo solamente digo la ecuación de movimiento, M por X2 puntos más C por X punto más K por X, ok, ese X2 puntos en el tiempo, ese X puntos en el tiempo, ese X en el tiempo. Mientras que ahora estamos hablando de una X mayúscula, que es una magnitud, ok. Que a veces la escribo así como un X sola, pero es X mayúscula, ok. Que es una magnitud de amplitud. Que
a la raíz de qué. Aquí K por X la saco por la raíz, aquí al cuadrado la saco por la raíz, sin el cuadrado aquí queda 1, más CWDR no la saqué X, pero también saqué una K, entonces voy a dividir este entre K al cuadrado. Sobre K, que es igual. Para que es igual C sobre K. Y vamos a utilizar lo mismo, que Seila es C sobre C crítico, de donde es igual a C sobre lo que dice la masa por la frecuencia natural.